Ya está, creo que muy rápido entrar. Ya tenemos para trabajar. Ya, vamos a trabajar estos ejercicios que ya están resueltos, porque si no, si es posible, voy a volver a repetir. Y vamos a trabajar la tabla. Esa tabla que les he dicho, que vamos a trabajar, miren, aquí está la tabla B. La tabla B les dije, ¿verdad? La tabla B. Entonces, ven la tabla B, ¿sí? Y los ejercicios, ven, esas dos cosas vamos a trabajar, esos dos páginas, y está grabando. ¿Me confirman si ven? Sí, se ve, Inge. Ya, entonces empezamos. Primero vamos a manejar la tabla del agua, ¿ya? Estos ejercicios están en su presentación en el tercero. Ya, está en su classroom, les voy a mostrarlo. Vamos a trabajar la tabla del agua inicialmente. Fíjense, aquí tienen, determinen la fase del agua para los siguientes casos, dice, ¿verdad? Tienen un primer caso y un segundo caso. En el primer caso, el agua está a 275 grados Celsius y 5 megapascales. ¿A qué se refiere con fases? Con fases se refiere sólido, líquido, gaseoso. En la teoría de la anterior clase hemos visto estas gráficas. Esta es temperatura, volumen, ¿ya? Puede ser volumen específico o simplemente volumen, ¿ya? No se olviden, volumen específico es el volumen sobre la masa. O sea, este está en metro cúbico sobre kilo, sobre su masa. Pero también podemos trabajar con solo volumen en metros cúbicos, ¿ya? Pero es una gráfica temperatura, volumen. Primero dibujan esta campanita, ¿ya? Ustedes agarran, ponen sus unidades, ponen temperatura, ponen volumen. Ahora vamos a trabajar con volumen específico, metro cúbico sobre kilos. Dibujan su campanita. Tienen que empezar así, dibujando su campanita, ¿ya? Ustedes tienen una presión. Dibujan la línea de la presión. ¿Ya? Vamos a dibujar. Como empecé con rojo, voy a empezar con azul. Esta es la presión, ¿ya? Esa es la presión constante. Es una presión, es una línea de presión constante. ¿Qué presión? 5 megapascales en este caso. Entonces, esta presión representa 5 megapascales. O la tabla está en kilopascales. Estas megapascales lo transforman a kilopascales. Cada megapascal tiene 1000 kilopascales. ¿No ve? Aquí ponen 1000 kilopascales. Multiplican por 1000 y van a tener 5000 kilopascales. ¿Ya? Entonces, esta línea representa los 5000 kilopascales. ¿Sí? Kilopascales. ¿No ve? Esa es la que ya está aquí. Esta es con rojo, pero es esta. ¿Sí? Esa es. Este es los 5000 kilopascales. Ahora, ustedes analizan en la tabla, ¿no ven? Miren, tienen 275 grados. Entonces, ustedes se van a la tabla, aquí me vengo a la tabla, y busco los 275 grados Celsius, decía, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes van a venir y buscan, aquí está temperatura, las primeras hojas, 275 grados Celsius. Fíjense su presión, es 5941,8 kilopascales. Se van a acordar, 5941. Han visto, ¿verdad? Aquí, 270 era, ¿no? Si me equivoco, me corrige. 275,498. Entonces, con 5,498 me voy a mi ejercicio. Aquí. ¿Ya? Aquí está. 5,000. Era 275, ¿no? ¿Y qué leí yo? 275. No, 270 leí. Abajito está 275, 5,941,8. ¿Ya? 5,941,8. Esto es lo que da la tabla. ¿Sí?
Ahora yo comparo. Mi presión, la presión de mi dato, es menor al de la tabla, ¿ya? Entonces, construyo esta otra línea de presión. ¿No ve? A ver, vamos a construir nosotros otra línea de presión. Vamos a construir la conversa. Ahí. Construyo la otra línea de presión. ¿Sí? Sí, porque tengo de datos 5000. Ah, no, es mayor. Es mayor, estoy mal. Ay, lo borré todo. Vamos a hacer de nuevo. Vamos a hacer con los mismos colores. ¿Ya? Entonces era temperatura, volumen. Por eso ya lo hice, porque hacerlo en vivo tardamos más. Ya, entonces construyen su campana, empiezan construyendo su campana, construyen su línea de presión, es la presión de saturación, que son los 5000, ¿sí? Y la presión en la tabla me fijo, ya saben cómo me fijar, es 5941. Este 5941, no, esta vendría a ser 5941 más bien. Ya, esta va a ser 5941. 5941. Es la presión de saturación, porque la tabla me da la presión de saturación, ¿sí? Ahora, se fijan su dato, es 5000. Entonces, mi dato vendría a ser menor a 5941. Entonces, aquí construyo. Esta es la de mi dato. Esta es la presión del dato, ¿sí? Ahora, esta de saturación está a la temperatura de saturación, aquí, que es 275. 275 grados Celsius. Ahora, tienen esta línea de temperatura, tiene que chocar con la temperatura del dato. Aquí, en esta zona comprimida, no puede chocar, entonces yo sigo alargando. ¿Y dónde va a chocar? En la zona sobrecalentada. ¿Sí? Repetimos, zona subenfriada o sólida del líquido, ¿sí? En el que X, el título, es menor a 0. ¿Sí? Aquí en esta zona el título es menor a 0. X es menor a 0. En este punto el X es 0. En este punto el X o el título, que es la fracción, es 1. Y acá es mayor a 1. Hemos construido la campana. Hemos construido a esta temperatura, hemos construido su presión de saturación, que es esta, ¿no? Que vale 5941. Me fijo mi dato es una presión menor, es 5000. Entonces construyo la línea de la presión. Ahora, tengo que hacer coincidir la línea de la temperatura con la de la presión, ¿no ve? Y sale aquí. Entonces es una zona sobrecalentada, por eso concluyo que el agua está sobrecalentada, ¿no ve? Ya, ¿sí? Han entendido, aquí ya yo lo hice. Temperatura, volumen, mi campana, mi temperatura de saturación, 275, mi presión de saturación, que es de la tabla, ¿sí? De la tabla, que es 5941,8. Ahora, este 5941,8, comparo con mi dato. Mi dato es 5000 kilopascales. 5000 es menor, entonces construyo mi línea de presión, ¿sí? Ahora hago coincidir la temperatura con esa nueva línea de presión, acá. Y van a ver que es, este punto negro es pues, corresponde a esta zona que es la sobrecalentada. Estoy en un agua sobrecalentada, ¿ya? El inciso B tienen 2 negativos grados Celsius, ¿ya? Y 100 kilopascales. Ahora tienen que buscar en su tabla ese menos 2 grados Celsius. Entonces van a su tabla. Me voy a ir a la tabla y voy a buscar menos 2 grados Celsius.
Miren aquí, no hay menos 2, ¿no ven? No hay menos 2. Entonces, vamos a borrar. No hay menos 2. ¿Por qué? Porque esta tabla es la zona saturada, ¿no ven? O sea, tienen su tabla, si hacen temperatura, ya saben, ¿no ven? Dibujo mi campana de Gauss, eh, hago esto, y estas primeras hojas de la tabla me dicen esta zona sobre todo, ¿ya? Entonces con menos 2 debo estar aquí, en la sólida. Entonces me bajo en mi tabla, me bajo, miren, son varias hojas de, a ver, no puedo ir rápido. Son varias hojas de, miren hasta qué temperatura va. Y va hasta 800. Aquí fíjense, el agua empieza con presión, los datos empiezan con presión, ¿no ven? Presión, temperatura. Entonces, si me dan de dato presión, empezaré ahí. Esta es la zona sobrecalentada. Aquí dice vapor de agua superaquecido. Dice, ¿ves? Es la zona sobrecalentada. Cuando esté en la zona sobrecalentada, ingreso con la temperatura y aquí están las presiones. Sí, para eso nos va a servir. Pero más abajo, mucho más abajo, está, aquí está, agua comprimida. Agua comprimida y tienen que buscar ese menos 2. Yo lo encontré. No les garantizo que voy a encontrar. Y aquí está. En la tabla B15, aquí está, menos 2 grados, como me ha dicho. ¿No ven? Entonces, menos 2 grados Celsius. Estoy trabajando aquí. A ver, rojo voy a poner. Aquí estoy trabajando. Tengo todos estos datos, puedo aprovechar. Pero no estoy pidiendo yo tanto ahorita. Temperatura, presión y volumen nos vamos a anotar. ¿Ya? Es menos 2 grados Celsius. Su presión es 0,5177 kilopascales. ¿No ven? Ahora nos vamos a nuestro ejercicio. En tu ejercicio, aquí, estoy a menos 2 grados. ¿No ven? La presión, fíjense, es de 100 kilopascales del dato. ¿No ven? Y nosotros, ¿qué hemos visto? Que a menos 2 grados la presión era igual a, aquí yo me he notado, 0,51. 0,5177. ¿Ya? Kilopascales. Kilopascales. Ya. Ahora, fíjense que la presión es mayor. O sea, si nosotros hacemos esto mismo, aquí ustedes hacen temperatura, volumen, ¿no ven? Puede ser volumen específico. Hacen su campanita, hago mi campanita. Hago mi línea de presión y esa presión es la de la tabla, o sea, esta, 0,51. Entonces, hago mi línea, esto corresponde a esta tabla, a este valor de la tabla. Y ustedes tienen 100, 100 es mucho mayor, ¿sí? 100 es mucho mayor, entonces va a venir aquí, ¿sí? Bueno, muy arriba le dibujo. Vamos a volver a hacerla. Tendría que venir así. Así. ¿Ya? Entonces, ¿dónde va a chocar con la temperatura? ¿No? Porque tengo que entrar con la temperatura. Aquí. Aquí tiene que chocar. Ahí. Entonces, esta es la fase comprimida o sólida, ¿verdad? Entonces, concluyo que el agua está en la fase sólida. Ya. Preguntas hasta ahí. Entonces, aquí les explicaba, por ejemplo, que en el inciso A tienen temperatura de 20 grados y presión de 500 kilopascales. Esto es el dato. Ingresan a su tabla con 20 grados, ¿no? 20 grados. Con 20 grados y tienen una presión de 2,339 kilopascales. Y directamente leemos
el volumen del líquido, ¿verdad? Entonces, si yo ya sé el volumen del líquido, también voy a saber su título, ¿no? Aquí estaba, ¿no? Esta es la presión de la tabla, 2,339. Yo tengo una presión mucho mayor de dato, presión de dato. Entonces, con la temperatura corto y estoy en una zona comprimida. Para comprobar que estoy en la zona comprimida, tengo que calcular el título. ¿De dónde calculo el título? Esta es la fórmula. Aquí está la fórmula, aquí la escribí. Volumen específico es igual al volumen específico del líquido más el título, paréntesis, volumen específico de vapor menos volumen específico de líquido. De aquí despejé el título. ¿No ve? El título va a ser esto menos esto sobre todo esto. Y queda así. Por ejemplo, ahorita solo tengo esto, ¿verdad? Volumen específico de líquido. Prácticamente este es igual a este, ¿no? Sí, porque estoy en una zona comprimida, es sólido. El volumen específico es igual al volumen específico del líquido. De estados ambos es 0. ¿Ya? Entonces acá voy a obtener ahora títulos menores a 0. ¿De acuerdo? Entonces si les sale negativo es que están en la zona sólida. O también llamada comprimida. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el B. En el B tienen ustedes 500 kilopascales y tienen un volumen específico de 0,2. Ahora vamos a ver cómo le hace, ¿no? Entonces fíjense, aquí tengo los 500 kilopascales. Con los 500 kilopascales voy a leer el volumen específico del líquido y del vapor en la tabla, ¿ya? Entonces, se van ustedes a la tabla. Aquí me vengo. ¿Se acuerdan, no ve con qué estoy yendo? Estoy yendo con 500 kilopascales. Incluso aquí yo tengo mi anote para no olvidar. Estoy yendo con 500 kilopascales. Entonces, van aquí a la tabla. La tabla empieza con temperatura. Entonces, debo bajar, termino temperatura. Y tengo aquí presión. Y busco los 500 kilopascales. 500, aquí está. Y la unidad me fijo, kilopascal. 500. Ya, entonces estaríamos, vamos a señalarlo con rojo. 500 kilopascales, estoy aquí. Ahí estoy. La primera es de temperatura. Ya, si ustedes suben, fíjense su tabla. Temperatura, volumen específico líquido, volumen específico vapor. Ya, entonces, 500. Entonces, el primer dato que estoy leyendo es temperatura, que vendría a ser 151,86 grados Celsius. El volumen específico del líquido vendría a ser 301093. El del vapor, esta columna, la cuarta columna es de vapor, ¿no ve? ¿Sí? Así está, presión, temperatura. Volumen específico del líquido, volumen específico del vapor. Entonces, mi volumen específico del vapor es 0,37489. Y con eso me voy a mi ejercicio. Ahora tampoco obedece. Se satura la memoria. Ahí está. Aquí está. No cambia. No cambia. Sí, precisamente por eso he hecho los ejercicios. No puedo retroceder. Ahí está. No. No puedo volver al ejercicio. No me acepta.
Ahí lo voy a tener, pero no voy a poder indicarles. ¿Ven el ejercicio? Sí, sí se ve. Se ve, pero yo no puedo manipular. Ya, entonces, fíjense en el B. Hemos leído volumen específico y aparece igualito. Yo he leído 3 ceros por delante, 1093, 037, 489, está en la parte superior, ¿verdad? Y Sí, sacan el título. El título va a ser el volumen específico, que es 0,2, porque tienen de datos 0,2, menos el volumen específico de líquido sobre el volumen específico de vapor menos volumen específico de líquido. Y le sale 0,53, ¿verdad? Y 0,53 va a estar en la zona saturada. Ahí estaba, recién volvió. La memoria no da. Aquí no ve. Volumen específico, este hemos leído de la tabla. Y reemplazo aquí. Volumen específico, que es dato, menos el volumen específico de líquido. Volumen específico de vapor, volumen específico de líquido. Resto, divido, sale 53. Y esa es esta región. Estoy entonces hablando de un líquido saturado. Es decir, que en esta parte tienes ambos, tienes líquido y tienes vapor, ¿no ven? Acá solamente el agua en forma sólida. Aquí solo en vapor, pero aquí comparten líquido y vapor. Entonces sale 53, es un agua saturada. La temperatura es 151.86, la de saturación, ¿ves? De la tabla. Entonces es la que aparece aquí. ¿Sí? El C, por ejemplo, tiene 1400 kilopascales y 200 grados Celsius. Entonces, en el C, la presión, ¿dónde empieza? Aquí está, 1400 kilopascales, tienen 200 grados Celsius. Entonces, con la temperatura he leído. Esto se los voy a poner a su página. Con 200 he leído esta presión, ¿sí? Y esta presión es mayor a esta, ¿sí? Entonces, si mi presión de saturación es 1500, esta por ejemplo, 1500, y yo tengo 1400 de dato, sería celeste, 1400. Entonces, van a chocar aquí. Estoy hablando de un agua sobrecalentada, ¿cierto? Estoy hablando de un agua sobrecalentada. Y ahí ustedes leen bueno, ya pueden ver cómo es vapor sobrecalentado. Este volumen específico va a ser igual a la del volumen específico de vapor de la tabla. ¿Entendido? Entonces van a su tabla y leen directamente el volumen específico en fase vapor. ¿Sí? Va a coincidir con el vapor, porque estoy en la zona sobrecalentada. ¿Ya? Eso es lo que podría explicarles. Ahora, ustedes van a hacer